Bienvenidos a un nuevo capítulo de Retro Robótico, el programa que tenemos en Perilla Radio todos los días martes a las 9 de la noche. Y hoy día tenemos un programa muy especial. Me acompañan Sergio Alejandro Amira y Rodrigo Monarca Carmona, como siempre. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchos que nos criamos en los años 80 y 90 es algo que nos cala muy profundo, que son los arcades. Así que los arcades o los flippers, que se decía en su momento también, a pesar que los flippers está más relacionado a los flippers, ¿no es cierto? Los que eran como más pinball, pero también le decíamos sí. Así que vamos a hablar un poquito más de ese tema, vamos a profundizar dentro de nuestros conocimientos, obviamente, y como dice Rodrigo, me sugirió insert coin. Vamos a insertar la moneda para empezar a hablar del asuntillo este. Así que saludar a los chiquillos, ¿cómo están? De lujo, El lujo, eso. Eso, de lo bueno que fábula. empezamos con muy dinámico, empezamos, eso es la parte buena. Eh, bueno, empecemos al tiro por hablar de nuestras primeras experiencias con los arcades. Sergio, ¿cuáles tus primeros recuerdos con algún videojuego arcade, tu primer acercamiento a las máquinas? ¿Tenías algún tipo de locales cerca? ¿Cómo funcionó todo este asunto? Cuéntame. Eh, Creo que mi recuerdo más pretérito con respecto a los juegos de arcade es el Space Invaders. Pero antes de eso, en la prehistoria, se hizo popular o era muy popular un juego que se llamaba Pong, que era básicamente era como un juego de tenis. Eran dos, era una pelota y eran dos, digamos, rectángulos que se movían hacia arriba y hacia abajo y se iban pasando la pelota de un lado a otro. El Pong creo que venía como con una pantalla, había que comprar un televisor o algo así. Ya, y eso fue lo primero, me parece. Después vino el Space Invaders, que es de 1978, pero se hizo popular en los 80. Y yo recuerdo haber acompañado a mi papá a jugarlo. Y recuerdo estar al lado de él, casi sin poder mirar la pantalla, porque por la estatura de un niño de, no sé, 5 o 6 años, y que él lo jugaba. Entonces, en esa época, para mí, estos juegos de arcade que recién estaban entrando, los de video, que nosotros le llamábamos los videos, nosotros decíamos en mi época, en la juventud, ir a los videos, vamos a ir a los videos, vamos a ir a jugar videos, los arcade, que también habían flippers, también la gente hablaba de los flippers, pero los flippers, esas máquinas, sí que eran como de adultos. Los niños y los más jóvenes nunca vi yo, o por lo menos ni yo ni mis coetáneos, jugábamos flipper. Todos jugábamos video. Entonces, pero en un principio, para mí era una cuestión de adultos. Los adultos jugaban en los arcades, jugaban Space Invaders y Galaga, Galaxian, Defender, eh, Exerion, creo que también estaba, 1942. Y después yo creo que empecé a ir a jugar por mi cuenta, de haber sido como a los 12 años más o menos. Sí, como 12 años. Pedía plata y me iba solo, que en esa época a los niños nos dejaban existir casi como animalitos salvajes. Uno llegaba, tenía ahí 10 años, voy a salir, ok. Tuvimos Eh, esa suerte. claro, y volvía ahí a las 10 de la noche del día siguiente. ¿Dónde estuviste, hijo? ¿Qué te importa? Entonces, Ah, así era la vida en aquella época y eso te puedo comentar como para introducir la historia. Y un juego, uno de el Space Invaders era un juego que me ponía nervioso, sobre todo hacia el final, cuando empieza a andar así, más rápido y más rápido y más rápido, y termina eventualmente chocando contra ti. Me ponía nervioso ese juego, no lo podía jugar. Uno que yo jugaba mucho, de los primeros, y que habían los arcade, digamos, que habían estas máquinas
con las que uno puede estar más familiarizado. Pensemos en el Mortal Kombat, el Mortal Kombat donde juega, ¿cómo se llama? Leo Rey. Y Sí. después habían unos que eran, no sé si ustedes los conocieron, como mesas. O sea, en realidad eran mesas, tenían la pantalla y uno se sentaba a jugarlos y ahí estaba el Dick Duke en ese formato. El Dick Duke, que era uno de mis juegos favoritos. El Dick Duke, les explico. El Dick Duke era un hombrecito que tenía la capacidad de poder cavar túneles y se encontraba con distintos monstruitos. Habían unos que eran redondos, otros que eran como dragones que te lanzaban una llama y tú los podías inflar. Y al inflarlos explotaban. Y de repente en algún momento aparecía una fruta, distintos tipos de fruta, y tú tenías que correr hasta esa fruta y te daba un cierto puntaje. Y también habían unas rocas, entonces tú podías excavar hasta la roca, aguantar ahí la roca, y por el túnel que tú hiciste venían siguiéndote todos los otros bichos hacia arriba. Entonces tú te podías mover hacia la izquierda o a la derecha y soltabas la roca, y la roca caía y aplastaba a todos los bichos y eso te daba puntaje. Ese era el Dick Duke, un juego muy adictivo y yo era bueno en ese juego, era uno de los juegos en los que yo era bueno. Después apareció el Street Fighter y ahí la cosa cambia, pero totalmente. Eso podría decir yo como una introducción para ahora dejar que hablen ustedes. Eso, hacer la misma pregunta a Rodrigo. Tu primero recuerdo con los arcades. ¿Te daban permiso así como Sergio o tenéis más dificultad y más para arrancarte a jugar? Pero lo curioso es que yo, cuando en mi primera infancia, vivía en el centro de Vallenar y ahí estaban le decían los flippers, po. Eran los flippers de calle Prat, que eran como los que iban, a donde iban los cool. La gente iba a hacer vida social a ese, no iban a jugar. Entonces, y en ese tiempo yo era muy chico, entonces no me gustaba ir porque encontraba que habían cabros muy grandes, weón. Y lo otro que me estaba haciendo memoria, que eran los años 80, no sé, ponte el 88, 89 por ahí. Oye, y había muchos niños que fumaban, o sea, que aspiraban neopren. Y como que iban a los... no, era brígido, weón. Ahora sí, haciendo memoria, eran niños de mi edad o más chicos y que como que se escondían la bolsa de neopren en la manga del polerón y se veía que se inflaba el polerón, pues estaban aspirando neopren con los ojos rojos y estaban ahí como esperando a que te decían, "Oye, te lo paso", así, ¿cachai? Como que te paso Sí. la etapa. Era como que estaban ahí esperando y como que uno les regalara una ficha o algo así, o era súper triste. Ahora mirándolo para atrás, yo lo encontraba raro en esa época, pero lo encuentro súper triste. Pero no quiero bajonearlo, pero eh, el primero que vi, sí, y que podía jugar porque estábamos de vacaciones y era como gente más normal, entre comillas, eran a la entrada de la playa chica de Tongoy. Ahí habían unos arcades que eran, pero la raja, weón, eran bacanes. Ahí habían juegos que no estaban en todas partes. Y ahí sí me acuerdo que había uno de tiburón, eh, que, que era como el Operation Wolf. ¿Se acuerdan de ese que había como una metralleta Uzi? Y uno Sí. iba como disparando, pero era como lo mismo, pero con un arpón. Ese nunca lo Ah, vi en ningún otro lugar. Y había uno que me gustaba ahí, pero era súper malo. Era el Solar Warrior. Encontraba la raja ese juego, que era como de venía una nave espacial, dejaba caer un soldado que era como una mezcla entre Metroid y los que están de moda ahora, que son los de Halo, pero como rojo con parecía una de las armaduras de Iron Man. Y ese era como el típico así, shoot them all, parece que son, que saltas y disparas, como el Contra. Pero era súper difícil, nunca avancé más de 2 etapas de ese, así que debe haber gastado un montón de fichas. Y, y en estos de calle Prat, que eran como los más importantes, que tenían buena iluminación, eran como los Donaldi acá de Quillota, en su época así más top. Había uno que era, ¿se acuerdan que había uno de carreras donde tú te metías en el auto? sí, 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 totalmente. Yo estoy seguro que ahí había uno que tenía espacio para 2 personas, no sé si de efecto Mandela o si existió, y uno manejaba y el otro manejaba una pistola. Ya no me pillaste, pero Yo no sé yo si creo que lo...
Es factible igual, Rodrigo, porque habían muchos, sobre todo en la cúspide del negocio, importaban muchas máquinas que tenían como capacidad especial y había unas que eran extra grandes. Sí. Capaz Habían capaz unas que había una así, po. sí, ¿se acuerdan que los que máximo que habían eran los de 4 perillas? Que no sé, pues estaba el Capitán Comando, ¿cachai? ¿Cuál más está de 4 perillas? El Sunset Warriors. Yo vi las Tortugas Ninja con uno así y uno de los Sí, Simpsons el también lo vi Tortugas así. Ninja. Igual. El Tortugas Ninja estaba ahí en estos juegos que eran top. Sí, porque se peleaban para jugar. Y yo una vez fui de vacaciones a Viña, en el centro de Viña, y había uno de 6 perillas, que era uno de como de G.I. Joe. Y era parecido al. Ay, se me olvidó el nombre, pero es uno donde. El cabal, ¿cachai? Ese que va ahí como que tú tienes la perspectiva del mono, pero tú lo ves adelante, es como que está de frente tuyo la acción. ¿Ya? Era de ese estilo, pero cabían 6 personas para jugar, güey. La cagó, era impresionante eso, ocupaba mucho espacio. Y en Vallenar existían los otros flippers que eran los de calle Talca, que eso eran como oscuros, así como que iban los que ya habían salido del colegio o los de cuarto medio, porque ahí fumaban, ¿cachai? Y detrás de eso había un pool, entonces era como medio turbio, medio denso el ambiente, pero ahí se iba a jugar, ¿cachai? Nadie se metía con nadie, no habían cabros ahí drogadictos pidiéndote ficha, ni iban los que se creían populares ahí a hacer vida social, eso eran como para ir a jugar. Pero ese tenía el Operation Wolf, tenía el Samurai Shadow y tenía el Rally X. ¿Se acuerdan ese del autito que va llenando con humo? Y después salió otro y ahí sí que ya estaba más grande yo vivía más lejos, porque yo vivía en otra población, tenía que caminar caleta para llegar a los de calle Brasil. Y eso sí que era un antro. Era un antro entre comillas. Obviamente no había nada turbio ahí, pero era súper oscuro, uno miraba pasado y da la impresión que te iban a asaltar, pero ese era para jugadores así ya empedernidos, no era de vida social, ese era para el vicio, para ir a jugar. Y yo me acuerdo que el hijo del dueño era súper tránfugo en ese aspecto. Es que estamos hablando de cosas tránfugas, pero como a nivel niño, ¿cachai? No eran cosas así terribles. Pero él, por ejemplo, pues, te vendía, no sé, 10 fichas por 100 pesos. Y en realidad eran 3 por 100. Pero me decía, pero haz la piola. No sé, se estaba cagando su papá, pues. Si con él, estaba ahí caleta. Y ese sí que Un tenía Kaminsky. sí, era un Kaminsky cualquiera, po. Y ese sí que tenía los juegos así ya más precisos, así para los clásicos, para enviciarse y jugar toda la tarde. No sé, por el Robocop 2, ¿cachai? Ese lo jugamos parece que tenía para 2 perillas. El típico, el Cadillac Dinosaurio, el Punisher, el Sunset Warriors, el Double Dragon, están todos. ¿Sí? Ese era como el que estaba más actualizado, pero no tenía esto, como era espacio chico, no tenía estos con mucha parafernalia, como los autitos y estos que como que te tenías que meter dentro, no, ese era como para ir a jugar. Y ese era la raja, pues. Ese yo pasaba ahí. Ese que iba harto. Me manda el pique para ir para allá. Y el que alcancé a darme vuelta, sí, pues estos eran todos estos beat 'em up que se llaman. Ya. Era el Beat 'em up Cadillac cooperativo. Dinosaurio. Ah, Beat 'em up cooperativos, porque podías jugar sí. con varios, como dijiste tú. De 2, Sí, de pues. 3, o en el de G.I. Joe de 6. Eran 6, pues. Y esa era la raja, pues. Entonces yo alcancé a jugar y para terminarlo el Cadillac Dinosaurio, el Sunset Warrior y el Punisher. El Punisher ya era, ahí sí que topié, porque una vez me lo di vuelta con una ficha, porque había una clave para matar al Kingpin. Tenéis que cuando estáis como había un ascensor y tenéis que ir subiendo, tenéis que romper, era como, no me acuerdo si había que romper todos los vidrios o tirar todas las dinamitas, que te iban tirando dinamita y había que agarrarla y tirarla. Y si hacía eso, cuando llegáis a pelear con el Kingpin, el buen se moría. Entonces ahí me lo pude dar vuelta, pero el Kingpin era re difícil. Ay, pero y pasarlo. con una ficha o al maestro, Sí, porque era el único logro que tuve. Bueno. Después ya tuve que esperar a llegar a la universidad, a ir a los de Valparaíso,
Y una vez me terminé el Soul Calibur con una ficha. Pero esas son Bueno, las 2 veces que he topeado. pero Pero ahí, los de pelea, ahí pésimo, pésimo, era para los de sí, pelea, sí, era po. malo, malo, malo. Nunca pude jugar bien el Street Fighter. Bueno, me imagino que ahí, según los videojuegos que están hablando, a finales de los 80 hasta mediados de los 90, que era el apogeo, o los títulos, Robocop, Tortugas Ninja, el Dick Duke, que es más, un Sí, poquito más antiguo, ¿no es cierto? Em, Aunque ese estilo como de mesa que decía Sergio, ese como que yo lo vi también a mediados de los 90, en fútbol más que nada, no tanto en el Dick Duke, pero también había uno que era como una vista cenital, donde estaban jugando el equipo este y lo jugáis a través de una mesita contra unos contrincantes, ¿no es cierto? Y estaba el otro lado también donde podías jugar el otro equipo, con el nuestro contrincante. Sí, pues toda una cultura lo de los flippers. Yo me acuerdo que a mí me costó ir porque cuando era muy chico, mi mamá inventaba unas historias y que algunas eran ciertas, que los niños se iban a drogar, de sí. que... No, pero la peor era que decía que habían adultos que eran gay y que tienen a agarrar el poto mientras jugaban. Inventaba esa weá, entonces inventaba cualquier cosa para que no fuésemos los videojuegos, porque en el fondo sabía que había niños que iban a fumar, lo que decís tú, si yo también lo vi, había algunos niños que andaban con el asunto del neopren, acá en Quillota también, pues, la misma cuestión. Y también mucho vicio, pues, no sé, pues lo relacionaba mucho también a los pool y todas esas cosas. Eh, pero y eso que el que iba yo era más de barrio, igual de todas maneras se juntaba mucho niño. Eh, Habían unos que eran más exclusivos que los que iban más cerca de la plaza, estaba hablando dentro de Quillota. Y toda una cultura, pues, había una cultura de cómo engañar la máquina, un asunto de cómo ingresar, porque en algún momento eran fichas, pero yo incluso me acuerdo, no estoy seguro si antes se agregaban, si echaban moneda o no directamente, monedas de 100 pesos, algo No, así. yo recuerdo por lo menos que siempre eran esas fichas que eran con unas ranuras, como una papa Sí, frita. eran como una papa frita. Sí, Sí, esa era la clásica, claro. Y yo no me acuerdo si era por las monedas o era por la ficha que los cabros chicos como que fabricaban una hechiza y la echaban ahí. O había el típico que tenía como con un hilito y que la echaba y después la retiraba nuevamente la ficha para Y jugar. había un mito urbano que podía sacar el chispero a un encendedor o algo así de esos con pilas y podía hacer funcionar la máquina. Si lo pensáis ahora es súper ridículo, no tiene nada que ver pasar la ficha que acciona la cuestión con darle un cheque eléctrico a la máquina, nada que ver. Oye, y los favoritos, bueno, el Sergio nombró a Dick Duke, que me imagino que ya dijo que era su favorito, pero ¿algún otro que te acuerdes, Sergio, que te haya gustado especialmente, algún sí, título? sí, totalmente. Te puedo decir cuáles eran. Es que yo en el Dick Duke era bueno. Eh, en el que era pésimo, pero me encantaba, era el Ghosts and Goblins, que ese es del año Era 85. peludo. Pero es un juego de Era Era mierda, más difícil difícil que la ese, weón. chucha. Porque en primer lugar solo te daban 2 vidas al principio. Depende de la versión, pero generalmente te daban 2 vidas nomás. Te golpeaba un enemigo y te hacía perder la armadura, ¿se acuerdan? Sí, Si chocabas tú con un enemigo, con un adversario, ¡pum! Se te iba la armadura y quedaba ahí en calzoncillo. Este es un juego de un caballero medieval. Eh, y eso, por supuesto, que te hacía más vulnerable, porque si te volvían a tocar una segunda vez, te mataban. Eh, sí te y volvían zombie, parece. había una cuestión que no sé, pues en esa época, estas típicas cuestiones que no habían manuales, solo lo aprendías tú de alguien que lo había jugado antes. Entonces, como chucha sabía alguien, yo lo aprendí de otro jugador que le tiraba y espadas a una lápida, muchas veces, hasta que salía una especie de pajarraco de la lápida y te convertía en rana. Pero, ¿cachai? Como eso no estaba en ninguna parte, o sea, en algún momento a alguien se le ocurrió estos típicos Sí. easter eggs No o había, cosas que se no había descubren. internet para saber tampoco, weón. Claro, entonces hacía ahí esa cuestión y te convertía en rana y podías saltar como rana. No sé, yo no sé qué ventaja tenía convertirse en rana, pero eso ocurría. Y yo llegaba hasta una parte donde como que había que cruzar un río y había que ir saltando arriba de unas piedras
y por arriba pasaban unas especies de fantasmas que te tiraban unas lanzas. Y hasta ahí nomás yo llegaba, no podía superar, no podía pasar esa parte. Bueno, ese me gustaba, pero era pésimo, nunca lo logré dominar. Después estaba, bueno, el Tetris, pero el Tetris yo lo jugaba más en la universidad. Cuando estaba en la universidad y me iba a los videos, ahí jugaba Tetris, porque ahí podía durar muchísimo rato. Era bastante bueno en el Tetris. Yo era bueno generalmente en ese tipo de juegos que son como más de estrategia, como el Dick Duk y el Tetris. Después me gustaba mucho el Street Fighter, el Street Fighter, el original, digamos, porque hay montones, pero ahí tampoco era muy bueno. Street Fighter 2, no el 1. El Street Fighter 2, claro, el de 1991, el Street Fighter 2, sí, porque claro, el primero era como muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y ahí, claro, uno pensaba como que aprendí a jugar, pero estaba aprendiendo los movimientos, las técnicas, pero llegaba un weón y te hacía cagar, te hacía mierda. Entonces ya después uno se iba derrotado y el weón seguía jugando solo, porque generalmente ningún weón se atrevía a llegar y a meter una moneda porque veías que si el weón era muy bueno te iba a cagar, pues entonces ¿para qué iba a pelear? Claro, iba a perder tu moneda. Entonces, y ser humillado delante pero no sé si ustedes recuerdan esa sensación, pero es que la estoy reviviendo ahora. Esa sensación de estar jugando el Mortal Kombat o el Street Fighter, por ejemplo, y uno está ahí de lo más bien y de repente sientes una sombra al lado, sientes una presencia a tu costado y un weón que llegó y metió una moneda. Entonces, sí, como que te pegaban un pechón así con el hombro para el lado, así como para agarrar el brazo. Y claro, era una amenaza velada. Y tú decías, y yo, o sea, en mi caso, yo siempre decía, este weón me va a cagar, este weón me va a cagar. y siempre me cagaban, porque yo era malo. Yo no era bueno en el Street Fighter, me gustaba mucho Street Fighter, pero nunca logré ser bueno. Insisto, es un juego que estaba diseñado como para que uno no fuera bueno, porque siempre habían hueones que eran mejores. Entonces, o uno como que, no sé, nacía con el gen Street Fighter, o eras un hueón demasiado bacán desde el comienzo, si no había forma. No había forma de superarse. Que tenían facilidad. Sí, habían hueones que tenían facilidad, pero habían otros que pasaban ahí los flippers también en los videojuegos. Y claro, o sea, lo mejor era como de repente hacer la cimarra, que nosotros lo hacíamos, e ir en horario de colegio, donde no había casi nadie. Entonces ahí yo podía jugar Street Fighter y practicar, porque no venía ningún hueón a ponerse a jugar al lado mío. Siempre y cuando te dejaban entrar, con un uniforme. Sí, pues si nos dejaban, sí, o sea, como te digo, es que era otra época y me gustaría retomar un concepto que hablaron ustedes de los flippers o de los videos, como de los arcades, como un antro, como antro. Sí, estaba instalada esa idea de que eran unos antros. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, por ejemplo, me quemaron un brazo porque habían hueones que fumaban. Entonces, así un hueón sin querer me quemó el brazo con el pucho. Y eran hueones, no sé, pues veinteañeros. Yo tendría 11 años, como les decía. 11, 12 años. Entonces, ahí yo, si la hueá era antro, pero es que en esa época se fumaba en todos lados, fumaban en las micros, los profesores fumaban en la sala de clase. Fumaban en los buses, viajes interregionales de 9 horas, iban todos fumando, güey. Bueno, ahora se quiere recuperar esa tradición. No sé si vieron una noticia donde había una persona, parece extranjera, fumando en el metro. Y otra persona extranjera lo vino a increpar. Que era como Balrog. Era enorme. Siguiendo con el tema de Street Fighter. Pero bueno, eso que les quería decir, que eso del concepto de antro, si esa cuestión era verdad. Yo me acuerdo de que sí, se veían cosas turbias. Y además era lamento decirlo ahora, pero era un lugar que no había sido reclamado por las feministas. Era un mundo netamente masculino. Sí, no había mucho. Yo la
yo ya para finales de los 90 recién vi a niñas, chiquillas ahí ingresando a los flippers, pero era porque habían estos otros juegos, como tipo hockey, que hace como en la mano y toda la cuestión, o cosas más interactivas. Recién habían niñas, pero antes totalmente era ambiente de puros cabros chicos, de jóvenes. Y sí, Y había, sí o había no, de repente el lugar era más familiar porque, por ejemplo, yo vivía en Punta Arenas y en Punta Arenas íbamos a unos antros. Había uno en un lugar que era una galería, que tú entrabas a la galería y era la wea la chucha, estaba al fondo de la galería. Tenías que llegar hasta el fondo. Y había otro que estaba ya casi saliendo en las afueras de la ciudad. Y en Concepción, eso era antro, definitivamente. En Concepción, al que iba yo, ese era de carácter familiar. Estaba muy cerca del centro, en Concepción, y era de carácter familiar. ¿Por qué? Porque tenía estos otros juegos. Tenía el helicóptero que subía y bajaba. Tenía estos otros de carreras que son como una cabina, ¿verdad? De auto, donde tú te Sí. sentabas. Entonces, y tenía estos juegos de mesa donde le tiráis con como que no sé, esos Que son discos. con aire, son como un hockey. El hockey parece Claro, que se que, llama. le pegáis con los discos. sí, Son eso mismo. como, a veces en los malls hay ese tipo era como más similar a eso. Entonces eso atraía a un ambiente más familiar porque podían ir niños más pequeños. Pero el otro de lo que nosotros estamos hablando básicamente eran antros de adolescentes a adultos jóvenes. Bueno, y de los niños como yo y mi generación que andábamos sueltos a los 12 años fumando y bebiendo en las Sí, pues, calles. bueno, y tenía algo de prohibido ir, pues entonces tenía ese dejo de un poquito de peligro, siendo que no había nada peligroso, a excepción de casos contados. O sea, en Eh, nuestras ciudades que eran más chicas y más remotas, pero en Santiago debe haber Capaz que sido haya sido otra, más otra, brígido. otra cosa ir a unos flippers no sé, del Paseo Humada, de haber sido Bueno, sí, brígido. yo cuando estudié en Santiago iba a uno en el Paseo Ahumada justamente que tenía 3 pisos. Eran 3 pisos de videojuegos. Y, y, Cacha. y ahí me pasaba también un MUP, es que y uno se gastaba muchísima plata en realidad. Se gastaba mucha plata en eso, sobre todo, bueno, ya siendo universitario que se manejaba un poco más de plata que siendo niño, me gasté harta plata en eso. Siempre ahí lo que más jugaban eran juegos de pelea. Habían otros juegos, ¿se acuerdan? El Killer Instinct. Yo no jugaba Sí, precisamente el Mortal Kombat, porque ya en esa época como que el Mortal Kombat había pasado, no sé si pasó más a los juegos de consola que el arcade. No sé si hubo un tiempo en que quedó como en el arcade las versiones antiguas y las versiones nuevas de Mortal Kombat se iban a las consolas. No sé. Pero yo jugaba el Killer Instinct, que tenía muy buenos personajes también. Ese yo lo también. jugué en Super Nintendo. Sí, yo sí me acuerdo cuando recién llegó el Mortal Kombat, el primero, a, a todos estos arcades, pues los que están cerca de mi casa, en la Plaza de la Corby, en el centro, y era un tumulto de gente, pues, y yo como cabro chico, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? O sea, yo sabía de Street Fighter, que también era bastante popular, y de repente me asomo y alcanzo a divisar entre medio unos cabros jugando. Claro, lo primero que llamaba la atención es que eran como sprites reales, ¿no es cierto? Basados en fotogramas Sí. reales de personas, lo cual le daba un cierto sentido un poquito más de, no sé, de más realismo, entre comillas. Y después cuando veis los Fatality, ahí te dais cuenta, volviendo a lo mismo, y que lo Sí, de Mortal Kombat y estar en un arcade así como medio arrancado, así como medio que están la gente fumando, era como tener un sentido de que estáis como en algo prohibido, Claro, algo así la como... ultraviolencia, el gore. Sí, pues entonces era como que estáis metidos en un antro donde hay peleas callejeras y cuestiones raras, ¿cachai? Le daba una sensación de peligrosidad al asunto del arcade, el Mortal Kombat, y cuajó perfectamente con todo ese ambiente, pues. Así que muy grato recuerdo con Mortal Kombat también, pues Claro, la y ultraviolencia y todo eso. hasta el día de hoy sigue fuerte. En unos capítulos anteriores hablamos sobre
cómo se habían incorporado personajes como Terminator, Conan, Jason, Homelander, el papá de Invencible, ¿cómo se llama? Omni-Man. Y de hecho viene la segunda parte de la película con nada menos que Johnny Cage es, ¿cómo se llama? Carl Urban. Sí. Urban. ¿No? Y lo que yo vi está muy bien, así que ojalá No, sea está mejor que la excelente. primera. Sale Noob Saibot. Sale Noob Saibot. Con eso te lo digo todo. Noob Saibot. Oye, ¿y alcanzaron a jugar Mortal Kombat? Yo el gran problema que tenía con los juegos de pelea, es lo que decías tú, no duraba nada porque siempre había un cabro chico que era experto. Y de repente eran mocosos, como llegaba un mocoso como de 9 años, yo ya tenía 16, y llegaba un mocoso, ponía una caja, se subía y te cagaba, pero... Y en Mortal ¿Qué Kombat tiempo? era peor porque el Fatality era una doble humillación, pues era como que... Sí. El Fatality, o el Animality, el Babality, Babality. y Friendship. Friendship, toda esa Qué wea. ridículo. Pero eso vinieron después, por el 2, en el 3. Pero los juegos de pelea sí, pues siempre había uno experto, entonces Oigan, uno se y- relegaba a otras cosas. A mí me gustaban más los colaborativos, los de las Tortugas Ninja, por lo menos fue el primero, que debe Ese ser no de Era lo re los... conocí. difícil también ese, ¿eh? ese no lo Era conocí. difícil. ¿No lo conociste? Pero estaba en todos los flippers, pues, estaba en todos los videojuegos el de las tortugas. Se hizo No. muy popular. Ya no lo conocí. Pero es de esos juegos donde tienes que ir avanzando, como el Cadillac and Dinosaurs. Claro, yo creo que es como el primero de su género. No sé si el primero, está el Doble Dragon y todo eso. El Double Que era como Dragon. beat 'em up. Sí, Pero ese yo creo también. que fue el. Ese me lo di el vuelta. Este era de haber sido de los primeros con cuatro perillas, porque era una Sí, por tortuga. Po. Y Y aparte después que también era está como. el de los Simpsons. Ese también Ese vino está, después. Sí, también dejó ese lo jugué. cagada cuando llegó. No, de Konami. Me acuerdo que llegaban a una feria y salía este conejo, que fue un personaje que creó primero Matt Groening. Un conejo Sí, que tiene una sí, sola sí, oreja. Sí. No, y se cacha que lo fabricaron los de Konami ahí cuando recién los Simpsons estaban, ni siquiera, a lo mejor la primera temporada nomás, porque muchos de los malos son cosas improvisadas, pues, son un musculoso vestido de etiqueta, no sé, el oso que salió en la primera temporada de los Simpsons, pero nunca, no habían grandes villanos, excepto Mr. Burns. Pero volviendo a eso, pues las Tortugas Ninja fue el primero así como beat 'em up que alcanzó la cúspide todos, de hecho, señalan que los arcades como de los videojuegos más trascendentales del género, aunque Dragon Ball también habían varios clones también dando vueltas, el de las Tortugas y el de los Simpsons, como eran de la misma casa productora, se notaba que se parecían, pero habían unos tipo el Final Fight, ¿lo jugaron ese? Que también era bastante popular. ¿Se acuerdan de eso, no? Que salía Tenía el Hagar. Hagar. Sí, es Hagar. Después, esos personajes los reciclaron para los Street Fighter, Sí. pero hace relativamente poco. O sea, Sí, oye, como 20 años. y ese Final Fight y el Dragon Ball generaron varios juegos clones, po. Varios juegos que se parecían. Y no sé si ustedes lo jugaron ese, pero había uno que jugaba ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, y de repente salían unos gays. No quiero ser acá que me funen ni nada. ¿Qué? Bueno, ¿me podría explicar a alguien qué es esto de los gays? Ya, yo lo explico. Mira, me parece que era el Final Fight. Y se acuerdan que en los años 80 era como que había un estereotipo de los bares gays, donde habían como una estética así como de motoqueros, con gorros militares y con el bigotito de Freddie Mercury. Que Sí. salían, por ejemplo, en la Academia de Policía, en la Opción Azul. Esos mismos personajes salían de un bar y su ataque era súper humillante, porque, digámoslo bien suavemente, te abrazaban por la espalda y te punteaban y te quitaban mucha vida. Parecían perros era como que perreaban contigo, era súper humillante que te sacaran esos monos. Ahora van a estar súper funados. Pero mira, Había eso que dices tú, ese como estereotipo,
creo que viene de Tom de Finlandia. ¿Tú sabes quién es Sí, Tom de Finlandia, verdad? o sea, lo conozco porque es como que siempre lo mencionan en los cómics, pero nunca he leído nada y ni he querido leer tampoco. No, bueno, es que él es un artista gráfico de Finlandia, por eso, Sí, o sea, ese de Tom de Finlandia se llama Touko Laaksonen, y es de Finlandia y falleció el año 91. Y es un artista gráfico muy importante, muy influyente, sí, hace como independiente, Peanuts. independiente de su temática, porque él desarrolló una temática homoerótica. Su estilo artístico era justamente como lo que tú describes, hombre musculoso, a menudo en uniformes militares, de policía, de bomberos. Yo creo que influenciaron a A Village los People. Vedetos. No sé, Sí, no, a no los estoy Village People, a los Vedetos, los Chippendale, todo eso. Sí, entonces era como una estética que reflejaba poder, confianza y una suerte de erotismo positivo. O sea, yo recuerdo de haber visto algunas ilustraciones, pero siempre eran como Tan, humorísticas sí, y pues, como como juguetonas. empoderado. Claro, no eran agresivas, ¿no? Yo recuerdo que no era agresiva y fue muy, muy, muy influyente Tom de Finlandia, tan influyente como para que llegara a este juego. Ahora, en ese juego era bien heavy porque en primer lugar el final fight del que estamos hablando, uno de los personajes, no sé si era el protagonista o uno de los villanos, era uno grandote que se parecía al sargento Slaughter, Sergeant Slaughter, Sí, que era un sí, personaje de Haggard G.I. Joe, era el pero también protagonista, era un sí. luchador de la lucha libre de real, Sí, y había el uno de los Sergeant Slaughter. villanos, se llamaba Andre y está inspirado en el gigante André, Claro, sí. que también es un luchador clásico. Oye, y los héroes le pegaban ¿cómo decirlo? A unas chicas que parecían ser suripantas. No sé cómo. Chicas de la Pero noche. Sí, sí, que andaban sí, con unas y que también esposas, pero y no eran también estaban policías, con ¿ah? sí, y tenían esa Andaban con estética así esposas como como de para hair metal, esposarte. así como los Guns N' Roses. Sí, que era como toda referencia, me da la sensación como se imaginaban, tienen que haber sido juegos japoneses, pero como se imaginaban Los Ángeles de la época, algo así, Nueva lleno de York, gente sí. Sí, así, porque andaban como por el funky, Bronx, ¿verdad? Y en el metro. pero claro, Sí, habían era como que estaban prostitutas. todos inspirados un poco en The Warriors, que The literalmente Warriors. era como una película, Can you dig eh, it? era como un, ¿cómo se llama? Un beat 'em up que iba ahí Claro, avanzando sí, de capa justamente. pegándole a Era los enemigos. The Warriors, que está basada en una novela. Era como eso. Sí, Y recuerdan el video de mover el culo de Ilia Kuriaki and the Valderramas. Hacía un sí. homenaje a The Warriors, a una película muy, muy influyente. Hoy Eh, ahora que estuve en Nueva York, de verdad los quieren mucho. Había en muchas librerías, así como te decía yo, como no habían cómics, pero sí había mucha literatura de The Warriors. Incluso hay un maratón que hacen el recorrido que hacen los protagonistas de la película, y tienen que llegar a Long Island y que, de verdad es súper es que el, lejos esa wea. es que el concepto es una maravilla porque es tan simple. Y es de esos conceptos, esas historias, que su simpleza es su mayor virtud. Y, bueno, no la quiero contar ahora, quizás podríamos hablar en otro programa sobre eso, pero Da estábamos. para mucho porque Sí, va también con esa idea que había en esa época de que justamente los enemigos eran las tribus urbanas y si se fijan, casi todos los villanos de las películas de policías de esa época eran de esa onda. y también creo yo que tiene algo de superhéroe.
porque eran distintas facciones, entonces The Warriors eran como los X-Men, y estaban después los Mimos, y estaban otros que podrían ser como los Avengers, y habían otros que podían ser como tal, o como la Liga de la Justicia, cuando estamos hablando el Sindicato del Crimen, no sé, para hablarnos de héroes, pero tenía ese concepto como que habían distintas pandillas, y cada una de esas pandillas tenía un look distintivo, y representaban algo. Entonces, bueno, me entusiasmé mucho hablando Oye, de The Warriors, así me que... acordé, parece que se llamaba Vendetta, el beat 'em up donde salían estos motoqueros gay. Otra vez con eso. Sí, pues hay que Es redondear. que era muy buen dato. traumante porque te puntearan, pues. Se punteaban y se mandaban un grito como orgásmico, ¿no? Si era Sí, terrible. parecían como cuando Oye, los poodles agarran la pierna a Yo la tenía un gente. amigo pero era- que le gustaba perder justo en esa parte. No O sé por sea, qué. ¿quién era? ¿Matrix? No voy a decir quién era, pero empieza con O, el nombre. Oye, entonces, después de todo, tu mamá tenía razón con eso de que le agarraban el poto. No, estos te culiaban, literalmente. Disculpa, No, sí, DJ verdad. Brígido. Sí, perilla para toda la familia. No, pero o sea, es parte de los 80, como quieren que le vamos a hacer. No sé, claramente pues, ahí no había control de edad de los videojuegos, pasaba cualquier cosa nomás, o violencia, cosas medias, pasaba la punta sexuales. De hecho, me parece haber visto también unos videojuegos que tipo Tetris, donde iba ahí desnudando una mujer. No estoy ¿Verdad? seguro. Sí. ¿Sí o no? Sí, Sí. totalmente. Sí, es cierto. Oye, Franco Fez, estábamos hablando, creo, antes de que tú llegaras, de Tom de Finlandia. Tú como un ilustrador y diseñador gráfico excelso, ¿ubicas a Tom de Finlandia? La verdad lo estás escuchando ustedes, no mucho, ahí estoy pecando ignorante, así Pero, que no voy a andar pero mintiendo. por ejemplo, ¿se acuerdan en la Academia de Policía? Una escena donde por talla mandaban al sargento, no sé, y a Susuche, que los odiaban, los enviaban a un bar que se llamaba La Ostra Azul, y era un bar Sí, gay. acá lo trajeron como el ostión azul, sí. Eso, no sé si era La Ostra o el Ostión Azul. Bueno, Blue Oyster, ¿podrá ser? No, es una banda, Sí. Blue Oyster Cult. Bueno, la cuestión es que iban a este lugar y entraban, y era un bar gay. Y me acuerdo que los agarraban a los locos y para bailar con ellos. Y los que estaban ahí tenían ese look, el look de Tom de Finlandia, Sí. que es el mismo look del que estaban hablando ustedes. Y hay Mm, uno de los Village People que tiene exactamente ese look, sí, po. Tú dices que nació de ahí, de Tom de ese es su origen. Finlandia. Sí, de ahí salió ese look, Mm. ese look de todo de cuero negro, con el bigote. En South Park también había un personaje, el señor esclavo. Sí, pues pasó a El ser señor esclavo, cliché esa cuestión. Se transformó claro. en cliché. Y pasó a ser un cliché. Como le decía, había uno de los Village People que tenía ese look, que en el Bueno, fondo... el de Judas Priest, el Rob Halford se vestía así en algún momento. Le faltaba el Sí, bigote, pues sí. él introdujo Ah, las tachas y el cuero negro al metal, que era súper macho y toda la cuestión, y no sabían que estaban disfrazándose Pero, de los gays, pues, pero de esa Rob es época. gay. Rob es gay. Rob Halford es es gay. gay, Sí, pues pues. es un ícono gay, pues, pero él llevó esa estética, y los otros que se creían súper machos y homofóbicos no sabían que se estaban vistiendo como su ídolo y no sabían que era gay, pues. Como que Breaking se the lo law, breaking the law. Bueno, Breaking the estamos law. hablando, Le gusta estamos la gente. hablando de una época, o en los 80 sobre todo, los 80, 90, donde todavía no estaba la aceptación como es hoy en día de las minorías. Entonces, es Oiga, otra Sí, cosa. pero Pero eran objeto de burla, pues, yo les eran quiero, objeto de burla, po. yo les quiero preguntar a ustedes dos si jugaban Street Fighter. No me quedó claro. ¿Lo jugaban? No, yo no, Yo, porque yo era muy jugaba malo. yo también era pésimo, pero jugaba con el que mejor jugaba era con Blanca. No sé por qué me salían los especiales con ese personaje, así que algo me defendía con Blanca, pero definitivamente no pasaba nada. No pasaba nada. Como digo, Eso siempre quería. había cabros que eran expertos, entonces y sacaba y gastar una ficha para que te sacaran la cresta no valía la pena. Entonces, uno como rezagado buscaba otros videojuegos que estaban como medio abandonados y ahí trataba de hacerte el experto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de uno que era como de un mono cabezón, que era como un chimpancé que escupía como bola?
Ahora que me vino eso a la memoria, ¿o no se acuerdan de ese ¿Era juego? de ¿Cómo se plataforma? llama? De plataforma, sí. Creo que sí. Sí. No Ah, me Ese era acuerdo de eso. clásico. Me acuerdo de un cavernícola que disparaba tiraba unas hachas de piedra y también de los, parece que se llaman los Bull De Bros, Joe que eran Mac, como, ¿o no? que eran, bueno, O el, eran o como el Adventure Island. unos monos de nieve que tiraban unas pelotitas. sí, de ese me acuerdo. Pero yo les quiero mencionar dos juegos que, bueno, en primer lugar lo mencionamos hace un rato, lo hablamos, el Double Dragon. El Double Dragon, yo aprendí a dármelo vuelta con una técnica que era pegar codazo. Cuando tú usabas cuando el personaje, porque eran básicamente uno azul y uno rojo, creo, aplicaban codazo, podíais derrotar a cualquiera. Pero se volvía súper fome el juego porque tenías que pasar todas las etapas pegando codazo. Pero el codazo te hacía invencible. Ese era el Double Dragon. Y te lo podíais dar vuelta. Y el otro que Rodrigo debería saber de este juego, el Golden Axe. Sí, era buenísimo también, pero ese no, me parece que no estaba en Vallenar, pero sí estaba en Serena. Entonces con un amigo, el Arturo, con él íbamos a unos videos de Serena y jugábamos el Golden Axe, Que que podías también elegir tiene entre tres muy querido. personajes. Sí, el Ah, enano, una guerrera y un paladín, parece. y una guerrera que tenía menos ropa que Red Sonja. Sí, Ah, y otro, espérense, no me interrumpan, por favor, que viene todo a mi memoria. Había uno, pero que era, ese me encantaba, era, no sé si se llamaba Mutant Fighter o algo así, pero eran monstruos y tú peleabas, podías elegir a un dragón, a un hombre lobo, al golem, oye, sí, y peleaban en como un coliseo, en estadio. Después, sí, al final, peleabais con una hidra. Después peleabais con un hueón que se podía convertir en todos los monstruos con los que habías peleado hasta ese momento. Creo que estaba Hércules también, que era el único que no era monstruo. Eh, y era bien gore, me acuerdo. también era violentito ese, pero me acabo de acordar, ese juego era la raja, porque tenía buenas gráficas y tenía buenos personajes, buenas criaturas. No sé si se llamaba Mutant Fighter o no. Porque había Sí, otro, pero parece que se llamaba Mutant Fighter, que eran de unos tipos que se podían convertir en bestias. Pero bueno, lo voy a buscar. sí. Bueno, también estaba de los beat'em ups, estaba en el Captain Commando, ¿se acuerdan de eso, no? El Sí, Captain buenísimo. Comando, pero por supuesto, sí, que era, ahí estaba, no me acuerdo cómo se llamaba había un cabro chico que manipulaba un mecha, estaba el Una Sí. guagua. ninja, que no me acuerdo cómo se llamaba el ninja, y Jinsu estaba parece que se llama. Jinsu, estaba, Sí. estaba, estaba Mac the Knife, que era una momia con una gorra roja y que se hacía un torbellino con los cuchillos, y estaba el Capitán Comando propiamente tal. Muy buen Sí, muy buen juego juego. ese, era la raja, se cantaba el Captain Commando. Oye, ¿y estos de cabina jugaron algunos? Estos de que había que ingresar, había uno de Star Wars, me acuerdo también parece. Y también uno de auto de carrera que nombró recién Rodrigo, me parece. ¿Jugaron alguno de esos, no? De estos que eran como más inmersivos. Que había que entrar en una cabina, no, yo no, porque si tú entrabas a esas cabinas te podían agarrar el poto. Que era Mutant Fighter, lo corroboro aquí, me lo corroboran acá. Era Mutant Fighter, el juego del que hablé. Búsquenlo. Debe estar para emularlo. No, Franco Fest, no. ¿Y tú entraste a alguna de esas cabinas? No, no me Eh, gustaba, pero el que me gustaba era el Operation Wolf, que era el que era una UCI, era parecido, era como jugar con el comandante Trauman de Rambo, porque se ya. parecía Era el que mucho el nombraba diseño y de tú, que era personaje. como colaborativo. ¿Mm? No, era de una sola metralleta, parece, o eran dos. Oiga, Ah, y sí, parece que eran dos. el Este ingresaba Elevator. en una cabina. No, el de la metralleta no. Ah, ya. Era como el de Ajá. Terminator también, que tenía una metralleta afuera, ¿no es cierto? Ah, los Sí. shoot 'em up. Los shoot 'em up. No, pero De esos jugaban también, ¿no? yo les quería preguntar por el Elevator. No me acuerdo de ese. ¿Cuál era este, Sergio? Partías ahí en la cima de un edificio e ibas bajando en un ascensor, tenías que entrar por unas puertas, rescatar algún documento, venían otros espías, te disparaban, tenías que saltar, a veces los podías aplastar con el ascensor y al final te bajabas todo el edificio y te subías a un auto y pasabas a otro edificio, ¿no? Ah, pero ese tiene pinta más de clásico, ¿no? Como más Y tipo ese 8 del bits.
Ese es del 83. Ahora con respecto a los de disparo, a los shoot 'em up, yo jugaba House of the Dead. Ay, se oye bueno Ah, ese cuando verdad. andan matando zombies. Sí, sí, ese era buenísimo, el House of the Dead. Muy bueno, era muy bueno. Ese también logré avanzar bastante en ese. Y claro, avanzaba, llegaba ya a un boss. Te salía una criatura marina, primero me acuerdo, el hierofante, de hierofant. Después iban escalando, después había otro que era como un murciélago. No eran solo zombies, sino que eran estas cuestiones como en, ¿cómo se llama el típico este? El Resident Evil, donde hay Mm. perros zombies y hay como experimentos genéticos y un montón de ¿Pero cuestiones. este era 3D o era 2D? El House of the Dead era 3D. Ya, o sea, ya estaba más tirado para finales de los 90, ¿o no? Eso, eso yo diría que ya era los 2000. 2000, ya, sí, pues cuando Principio la de los, transición era 3D. principio de los 2000, sí, principio de los 2000. Porque hablando de estos de disparar, también había uno muy antiguo, de este perro mierda que como que le disparaba y a los patos y después el perro salía con el pato. Yo lo conocí en Duck Hunt, Nintendo, no sé si estuvo en los de arcades. Nintendo, sí. Estuvo en arcade también. Ah, buena, buena, sí, perro desgraciado. Y Eh, típica que tratáis de dispararle también porque se burlaba de uno cuando sí, no le achuntáis los patos. exacto, esa perro de mierda. Yo el otro que me acuerdo era el de los, no sé si era beat'em up, pero tiene como esa esencia que era bien gore, el Splatterhouse. ¿Se acuerdan de eso, no? No, de Que eso. jugabais, que jugabais como un tipo musculoso que se parecía a Jason y andabais matando como medios en 2D, clase plataformero, en 2D matando a zombies, a monstruos, bien diseños, bien asquerosos. Eh, con muchas weas, con sangre, con pus. El Splatterhouse era muy bueno, era muy gore. No lo jugaron nunca ese. No, ese No. no lo cacho ese. No, se lo perdieron, era buenísimo, buenísimo ese Pero juego. había uno bien famoso que se llamaba Metal Slug, que era Metal de Slug también, sí, tanques. po. Ah, yo tenía un amigo que era fanático de eso. Se lo terminaba. Y Oye, había uno de los vaqueros más también. clásicos, de los más Sí, clásicos jugaron es el. el Sunset Rider, el de vaquero Sunset Riders era también. buenísimo, güey. Hay una parte Buenísimo donde ese. vais cabalgando y hay un tren. Va avanzando el tren y Sí. te disparan desde el tren. Y tú vas a caballo. Ese era de Buenísimo. Konami, sí, Sunset muy bueno. Riders. Muy bueno, muy buen juego es el Sunset Riders. Oye, ya que hablaste de los clásicos, Sergio, de los clásicos como el Pac-Man o el Invaders, ¿no es cierto? De algunos jugaron alguno de eso? ¿Alcanzaron a jugar de eso? ¿O definitivamente pasaron a los 8, a los 16 bits de una? No, yo no. Eh, Yo los conocía nomás y como te digo, esos eran demasiado antiguos. Pitfall. No, Mm. Sí, a no. mí me parece que el Pac-Man sí lo vi jugar, que lo jugaban harto. Em, y también me imagino que tú también jugaste, ustedes dos jugaron el Marvel vs. Capcom, ¿o no? O el de los X-Men fue el que vino Sí, primero. sí, 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 yo jugué todo eso. Sí, yo soy más de los 90 en adelante, pero el que quería mencionar, el de los X-Men. El de los X-Men que era un beat 'em up colaborativo. Creo, no sé si daba para 4 y me acuerdo que Sí, sí, ese que decía usaba, Magneto, Welcome to Die. Se sí, decía Magneto. estaba Wolverine con el traje café. Creo que podías usar a Wolverine, a Nightcrawler, a Tormenta, a Colossus. Ah, Colossus, sí. Y tenías que pelear con Blob en algún momento, con Emma Frost, me acuerdo. Y ese juego yo lo jugué por primera vez en Inglaterra, en un arcade que había en un muelle. Y no lo encontré más, o sea, después no lo jugué ni antes ni después, fue solo en ese lugar. Y con respecto a los otros que estás diciendo, esos eran, me gustaban, como que tenían un buen play, como podríamos llamarlo, no sé, play value, o tenía, valía la pena gastar en esos juegos, por ejemplo en el de Marvel vs. Capcom, porque tenía este sistema de que tú elegías varios personajes y además tenías un asistente que podías llamar en algún momento, entonces, o podías cambiar podías tener dos personajes, ¿verdad? Cable y uno de Capcom que no servía para nada, porque los personajes de Capcom eran
Estaba hasta el caballero de Ghost and Goblins, de hecho. Creo que era uno de los que se podía. Había un Sí, sí. cactus. Había unos personajes muy raros. Medios desconocidos. Pero al final creo que había que pelear con quién era, con Apocalipsis, me parece, pero era gigantesco. Y te golpeaba como que si tú estuvieras, como si uno estuviera en una mesa. Como si estuviera arriba de una mesa y te golpeaba, te tiraba Sí, se veía manotazos. la cabeza y las manos, no. Sí, exacto. Y ese ya, ahí ya yo llegaba hasta esa parte y ahí cagaba. Nunca lo podía derrotar a ese weón. Pero sí, muy bueno el Marvel versus Capcom. Y había otro de X-Men versus Capcom, no, X-Men versus Street Fighter, específicamente. Sí, sí, y de ahí pasaron a los de Marvel, pues ahí empezaron a salir el Hombre Araña, no me acuerdo qué otro salía, Thor, A no, Iron Thor Man no, y estaba War Machine, que Iron era Man. Iron Man, Sí, y había una parte muy buena cuando Iron Man sacaba un cañón, pero era un cañón como que ocupaba Sí, toda era la una wea gigante. pantalla y te hacía sí, recagar. Pero muy Y bueno. había otro, estaba el de plataforma de los, o sea, el beat'em up de los Avengers también, que salía Hawkeye, Iron Man, Visión sí, Y y Visión el Capitán Blanco. América. Y que Sí, White eran Visión chicos Vision. los Blanco. sprites, ¿no? Eran súper chicos los sprites, me acuerdo yo, que Sí, no... eran Sí, chicos. Y decía Avengers Assemble al principio. Sí, era buenísimo ese también. Uy, qué recuerdo, lo tenía totalmente olvidado ese juego. ¿Y en qué era momento? difícil. Y lo bueno era que tenían instrucción a personajes que no necesariamente eran de que los que les correspondía pelear, porque por ejemplo el de Punisher peleaba con los Morlocks parece, ¿no? Esos que son como los mutantes como subterráneos. Sí, Sí. Sí, peleaba contra uno de esos, que era como un tipo que era mitad tanque, mitad humano. Había otro que tenía transformada la mano en cañón, no me acuerdo cómo se llama ese. Es ese. Pero sí, pues Uno ocupaban blanco. ¿ah? ¿Era uno blanco el que transformaba la mano en cañón? Era como rubio y gigante, man. Ya. Me suenan todos estos personajes. Pero en el de Avengers se peleaban con villanos de Spider-Man, yo me acuerdo. Oye, ¿se acuerdan a propósito de todos estos juegos de pelea, Street Fighter y todo? ¿Se acuerdan que los Street Fighter en algún momento empezaron a llegar tan pirateados que como que salían los bichos de todos colores, peleaban en el aire, tiraban como 400 bolas? ¿Se acuerdan de esa cuestión o no? Sí, No, Pero, sí. Se hacían estas máquinas hechizas. Se conseguían, no sé cómo el sistema, pero yo una vez me encontré los restos de una. De ¿ya? esto, no sé, no sé cómo se le denomina la máquina en sí. Pero compraban como la placa madre, una cosa así, ¿o Exacto, no? claro. Y armaban el resto de madera. Como que lo construían, masa carpintería, y le ponían esa placa madre ahí y lo podías alterar. Por eso está este Sí, famoso caso ¿cómo se llama? Hicieron un documental y al final es un tipo que se llama Billy Mitchell, que se supone que era el campeón de Donkey Kong. King of Kong se llama el documental. Y este tipo Billy Mitchell se supone que tenía los récords más altos en Donkey Kong, en Pac-Man. En Donkey Kong estoy seguro, parece que en Pac-Man también. Pero resulta que después se descubrió que jugaba en máquinas alteradas. Entonces ah, le quitaron los, entre comillas, reconocimientos, ya demandó al medio mundo, y hasta se burlaron de él en un show más. Se burlaron de él. Salía como una cabeza sí, gigante. y también en esta película Pixels de Adam Sandler, que el que hacía eso era el Peter Dinklage, Ya, él era. el Tyrion. Sí, se burlaban de él porque hacía trampa, como que tenía Oye, unos códigos escritos en los bueno, lentes. ahí para está la hacer. explicación porque el Street Fighter lo bastarizaron hasta que pudieron, porque le cambiaron, lo manipularon por todos lados. Lo que sí yo también vi un par de veces, ¿te acuerdas que el dueño de los videojuegos, los arcades, tenía como las llaves, obviamente, de los armatostes, esto? Yo me acuerdo que una vez, no sé por qué razón, abrió y adentro tenían una Super Nintendo. No sé si era un juego, no sé si era un Donkey Ah, Kong, pero también no todo eran placas madre. A mí me tocó ver un par de veces que adentro sí. tenían las consolas.
tienes razón. Sí, verdad, en Quilpué yo me acuerdo que una vez que yo hacía turismo cuando estaba como entre los 13 y los 16 años a la ciudad que iba a los videos. En Santiago sí no me atreví porque como no era de allá era como mucho. Pero en Quilpué me acuerdo que habían, parece que era el Mario Kart que estaba en Nintendo, o sea, era como un Super Nintendo que estaba metido dentro de esta consola, o sea, del arcade. Sí, sí. No sé cómo lo hacían para que la ficha coincidiese con el inicio, ahí tendrían que haber hecho un ajuste técnico, pero habían, incluso de Play 1 me parece haber alcanzado a ver. Em, bueno, después con la cuestión esta de que parece que eso también a lo mejor nos compete un poquito hablar. ¿Cuándo ustedes sintieron que empezó la decadencia del negocio? Porque yo me acuerdo que hasta el 96, 97 alcanzó un punto álgido el asunto de los videojuegos. De hecho, acá en Quillota estaban los Donaldi, que se notaba que se expandió harto porque traía bastante consola y juegos grandes, los aparatos grandes, también estos juegos inmersivos. Y de repente, en un momento, a finales de los 90, empezó a desaparecer, pero de sopetón. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta de que el negocio ya no estaba funcionando, estaba emigrando a otras cosas, los cibercafés, a qué sé yo, habían gente que compraba puras PlayStation y se instalaban en algún localcillo y vamos a que arrendaban por media hora, me acuerdo yo la cuestión? Entonces, ahí para consultárselo a ustedes, ¿en qué momento percibieron eso? De la decadencia un poquito de esto. Yo, por lo menos, en lo que a mí respecta, el año 2000, descubrí la maravilla de los emuladores. Entonces empecé a jugar varios juegos que nunca había tenido la oportunidad, que emulaban consolas, principalmente consolas antiguas, que ya eran antiguas para el año 2000, y algunos juegos de los X-Men que me gustaban mucho. Y después de eso, bueno, casi al mismo tiempo, empecé un poquito antes, empecé a jugar el Warcraft, pero no el WoW, lo que se conoce ahora, el Warcraft original, que incluso estaba en español y era muy divertido porque tú a veces los personajes decían cosas. Cuando venían a atacar a los orcos, decían ¡nos están atacando! O varias veces tú podías empezar a pinchar un personaje, a huearlo varias veces. Sí. Decían, déjame en paz. Únete a la marina, Sí, dijo mi madre. Decía En los el caballeros. StarCraft también siguieron con esa tradición, pues, de ponerle diálogo y tenía Claro, varios. y de ahí, del Warcraft, después de eso me pasé al StarCraft. Y era pero un adicto al StarCraft y me compré las expansiones. Pero por tu respuesta asumo de que Dejé de ir a los de los emuladores. Los computadores caseros se hicieron cada vez, ya a finales de los años 90, cada vez más accesibles, ¿no es cierto? Claro, ya en los 2000 jugabas todo lo que podías jugar en un arcade, básicamente lo podías jugar en tu computador, y básicamente Sí, pues también sí. habían juegos que, como el StarCraft o el Warcraft, que no los podías jugar en el arcade, pero, como tú dijiste, con respecto a los cibercafés, yo sí fui a cibercafés donde se jugaba en línea StarCraft, y tú podías jugar contra otro tipo, porque eso era... Claro. Sí, y partieron los tarreos también. Los tarreos, sí, por eso. los De tarreos hecho, también. puede ser considerado dentro de la cultura arcade como una especie de híbrido de emigración, que ¿no es sí. cierto? Yo diría que sí. Sí, Porque pues era aparte mucho, que podía ir. era mejor porque era más interactivo. Igual, como decíamos, habían juegos como el Street Fighter o el Mortal Kombat, y habían otros que eran colaborativos, donde el tipo en Cadillac y Dinosaurios no peleaba contigo, sino que iba contigo y juntos peleaban. Entonces los Eso. tarreos y todo esto también, o poder jugar StarCraft con otro tipo, tenía esa misma cuestión, diría yo, gregaria, que no era tan era como un espíritu similar, así que yo diría que era una suerte de extensión hasta que después terminamos todos en nuestras casas jugando cada cual por su cuenta, y Sí, también sí. ahí se desarrollaron estos juegos, como es que la sigla siempre, nunca la digo bien, MPMOPRG, ¿no? Como se diga, Sí. multiplayer, RPG, sí.
World, Oye, Open World. Sí, y eso cuando partieron también tenían sus comunidades. Pues, sí, yo me acuerdo que mi cuñado y mi amigo Arturo de Serena, ellos jugaban uno que se llamaba Lineage, que era como de lo que vino a ser después como el World of Warcraft y el LoL, como ese estilo. Y una vez este amigo, que no era de acá obviamente, era de Serena, se juntaron en Viña con todos los jugadores de la región de ese juego. Y él vino también, pues, era como el único, habían varios, habían como dos que eran de Santiago, siempre hay uno de Rancagua, no sé por qué, pero había uno de Rancagua y estaba ahí que era de Serena, era como el que venía de más lejos. Y se juntaron a hacer un asado en el jardín botánico. Yo lo acompañé porque no conocía la ciudad y yo, puta, asado, vamos. Y ya después cuando le di una indicación, más o menos cómo andar, qué micro tomar y toda la cosa, se fueron a un tarreo de Quilpué se fueron, al cibercafé de uno de los tipos que era el que organizó la junta, po. Así que igual se alcanzaron a armar comunidades, pues obviamente gracias al internet, pues en ese tiempo ya había pues estos juegos funcionan hablándole a la cámara y dando instrucciones, entonces se conocían, pues. Sí, pues Igual bueno, había un entretenido. sentido de comunidad Sí. pero en los arcades no sé si tanto, entonces sentían que había algo de comunidad ahí también. Mucho- Con los amigos con los que iba. sí, había rivalidad con otros colegios a veces, o conocía a alguien, no sé, pero era una cultura de por sí, cosa que se perdió con el tiempo, con lo bueno y lo malo, po, con lo bueno y lo malo. Muy bonitos recuerdos con ellos. No sé si se nos queda algo en el tintero con respecto a los arcades que nos hayamos nombrado. Yo sé que ustedes no son mucho de eso, pero los juegos de fútbol también eran muy populares. Tenía No me varios acuerdo, amigos que jugaban en eso. Eran re sí, difíciles. eran difíciles, Me acuerdo que la alegría de haber visto en uno de ellos que salía a Chile. No me acuerdo por qué razón, y era como muy raro. Sobre todo en esa época, ver que saliera la bandera chilena en un videojuego era como algo soñado. Entonces, de eso tengo unos recuerdos muy, muy, muy gratos. Y de tenis también, había varios videojuegos de tenis también que eran súper entretenidos de deporte. No sé si se nos queda algún género en el tintero de que nos hayamos mencionado dentro de los videojuegos arcade. Yo estoy tratando de hacer memoria ahora. El de Punisher tú ya lo hablaste, ¿no es cierto, Rodrigo? Sí, era buenísimo. Oye, ese era como que llevó al máximo las combinaciones que podía hacer con dos botones y las perillas. Porque con lo que hiciera hacía algo. Por ejemplo, dos perillazos para adelante y el de patada hacía una cuestión. Los agarres si saltaba y hacía ahí la perilla para abajo, como que hacía como el dragón naciente de Chiri, una cosa así. Tenía una patada giratoria más grande, si le pegáis dos perillas y apretáis todas las... No, era como que le sacaron el jugo a todas las combinaciones. Fue Eso me súper faltó bueno jugar. lo que hizo el Punisher en ese tiempo. ¿Y alguna vez tuvieron así como que le regalaron plata del cumpleaños o algo y se lo gastaron todo en ficha? ¿Cuánto fue lo máximo que usted alguna vez tuvieron en ficha? Yo me acuerdo una vez que tuve en mi mano como 20, 25 fichas y para mí era como ser millonario, sí. Y puro perdiendo en videojuegos, sí, pero era la oportunidad para conocer otros videojuegos que por lo generalmente tú no te metías y no jugabas. No, yo gastaba poco porque como yo vivía con 300 pesos nomás. Y aparte que como estaba este Kaminsky Transfugo que te pasaba más fichas de lo que con 100 pesos tenías para tú una tarde. Bueno, es que depende, yo igual era malo, hay que reconocer. Nunca fui bueno para los videojuegos. A mí el gran atractivo de los arcades, los videojuegos en general, para mí era avanzar para ver los diseños. Eso me atraía mucho, ver el diseño de los nuevos villanos, los escenarios. Los escenarios eran la raja, bueno, me gustan los escenarios. ¿No es cierto? Y para mí la estética de Pixel lo encuentro hasta cierto punto insuperable. No tiene una cosa muy, muy particular. Es que cuando tenéis pocos recursos lleváis la imaginación y la técnica al máximo. Sí, a mí esa transición, me acuerdo cuando... ¿Te acuerdas de ese videojuego de pelea que era como 3D que llegó en algún momento? ¿Cómo se llamaba ese juego? Virtual Fighter.
Y lo encontraba tan feo Sí. en comparación al Street Fighter. Sí, o al ese Mortal lo Kombat. tuve en computador, mi hermano lo instaló, pero sí, pero era medio feo. Sí, pues esa transición tan horrenda que a mí fue lo que me desencantó y me alejó de los arcades, que empezaron a hacer todos en 3D y a mí no me gustaba mucho esa estética, la encontraba puta, arcaica dentro de lo que era la nueva tecnología. El Virtual Fighter, pero sin embargo igual había mucha gente que la traía. De hecho, muchos juegos emigraron a eso. Me parece que el Mortal Kombat también tuvo su versión 3D, el Street Fighter. Si Samurai etcétera. Shodown tuvo uno, a mí me gustaba ese juego, era malo, sí, pasaba como 4 etapas nomás, pero era malo. Pero yo me acuerdo que una vez fui a Serena y para mi sorpresa había uno que era en 3D. Yo nunca lo he vuelto a ver. Y como que trató de hacer lo que hacían los fatalities del Mortal Kombat. Porque cuando, por Ya. ejemplo, jugáis con el ninja, que era como que tenía pocos ataques con espada, tenía más ataques como físicos, sí, era como que jugaba jiu-jitsu brasileño. Ese cuando te fracturabas, te mostraba, como que te mostraba en rayo X lo que había, el hueso que te había roto. Ya, perfecto. Pero sabéis que nunca más lo volví a ver, lo vi en Serena esa vez nomás. Así como también vi este Yayu de 6 perillas en Viña, después nunca más lo volví a ver. Y una vez en Norcón, en una de estas ferias también como de playa, había uno de los 1942, parece que era. Ya, ese de aviones, ¿o no? Sí, de aviones como de la Segunda Guerra, Era muy pero era bueno otro, era 1944 y también nunca más lo volví a ver. Era Como muy bueno. exclusivo. Bueno, eso es lo que Eh, hablaba Sergio. Uno cuando ya disculpa, ve los emuladores se da Se está cuenta acabando de el la... tiempo, ¿no? Sí, los tengo que interrumpir. Quedan 2 minutos, en los últimos 2 minutos. ¿Qué tal los Cuatro No, Fantásticos? A mí me gustó. ya, buena. Te quedan 2 minutos Encuentro- todavía para elaborar. Sí, no sé por qué hay tanto hate. Está buena, correcta. Se nerfearon, sí, a Mr. Fantástico un poco, pero sí, igual estaba bien. Y Galactus, impresionante, sobre todo cuando estaba en la nave. No, era de otro mundo el diseño. Se agradece. Bueno, eso, pues. Espero que le haya gustado el programa. Los arcades, un mundo, ¿no es cierto? Uno cuando tiene emuladores se da cuenta de que solo vio un 10% de lo que existía en el mercado en torno a juegos de arcade. Esperemos que le haya traído muchos recuerdos. Nos vemos en una próxima ocasión, así que mandarle un abrazo a todos y que estén muy bien. Así que saludos y despedirnos a los chiquillos también. Nos vemos en un próximo Game programa. over. El cielo Game over. resplandece a mi alrededor. Tienen que Eso, decir game over. Eso Ok. lo vamos a poner ahí en efectos especiales. Todavía Así con, que- con lo de los gays. Sí. Sí. De hecho, voy a poner el sonido al final, así que Tom de Finlandia. Auspiciado. para que se recuerden de los traumas los jóvenes que jugaron el Vendetta. Ya. Chao, cabrón. Chao, cuídense. Chao, chao. Chao.